El informativo. Una buena tarde tengan todos, bienvenidos a esta emisión del informativo de NTN 24 en el canal de las Américas. A esta hora, como cada mediodía, Carlos Figueroa y Ruth del Salto junto a ustedes. Carlos, un buen martes. Hola, buenas tardes Ruth, bienvenidos todos. 60 minutos para actualizarnos con lo que es noticia alrededor del mundo. Rusia confirmó que envió expertos rusos a Venezuela para trabajar en la cooperación técnico-militar con las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. Así es, la declaración del Kremlin se registra un día después de que agencias internacionales revelaran justamente la presencia de un avión militar ruso en el aeropuerto de Maiquetía en Caracas. Estados Unidos ha vuelto a condenar la presencia de militares rusos en esta región. De nuevo se eleva la alerta por la presencia de militares rusos en Venezuela, todo por cuenta de la presencia de este avión en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal puerto aéreo del país. Se trata de una aeronave Ilyushin 62 con la matrícula RA 86496 de la Fuerza Aérea Rusa. Según el vicecanciller Sergei Ryabkov, la nave transportó a un grupo de técnicos que adelantarán un trabajo de mantenimiento de los equipos militares, en el marco, señala Rusia, de la cooperación bilateral. Sin embargo, la presencia militar rusa en la región no deja de ser motivo de preocupación. El encargado para Venezuela, Elliot Abrams, se refirió al tema. Ayer llegó a Caracas un avión militar ruso que, según ellos, los rusos, transportaba a técnicos adicionales para reparar los sistemas de armamento vendidos anteriormente. Lo que sí sabemos con seguridad es que no llevaba ayuda humanitaria. Y justo ahora, el US Comfort de los Estados Unidos está en el Caribe llevando toda la ayuda humanitaria para los ciudadanos venezolanos y también para los refugiados, mientras que Rusia continúa enviando más técnicos militares. Un nuevo capítulo en el pulso entre ambas potencias. En marzo, el aterrizaje de un avión de similares características desató un duro cruce de declaraciones entre Washington y Moscú. En ese entonces, el Kremlin también indicó que las aeronaves transportaron a especialistas rusos para prestar asistencia a militares venezolanos en el manejo de aviones. Y vamos a revisar las características del avión ruso que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a la ciudad de Caracas. Se trata de la aeronave fabricada por la compañía estatal rusa Airshon, modelo 62. Es el primer aparato de pasajeros de largo alcance producido en la antigua Unión Soviética. Tiene una capacidad para 186 pasajeros, además de 5 miembros de la tripulación. Este avión que arribó a territorio venezolano portaba la matrícula RA 86496 correspondiente a la Fuerza Aérea Rusa. Según un sitio especializado de aviones, esta aeronave coincide con la matrícula de uno de los aviones que llegaron a Venezuela en marzo pasado, con cerca de 100 soldados provenientes de Rusia. Y hay reacciones a lo interno como una violación a la soberanía nacional. Calificó el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, el aterrizaje de este avión ruso. Nuestro periodista Luis Laya se encuentra en el Parlamento venezolano con las reacciones políticas. Una buena tarde, Luis. Adelante. Hola, buenas tardes. La Asamblea Nacional Venezolana ha calificado como una nueva agresión a la soberanía nacional y por parte de una potencia extranjera el aterrizaje de un avión militar ruso este lunes en territorio venezolano, presuntamente para realizar mantenimiento al armamento comprado. Es la segunda vez en lo que va del año que un avión militar ruso no autorizado por el Parlamento aterriza en suelo venezolano y vamos en contraste con lo que ha sido la ayuda humanitaria buscada por nosotros, para el pueblo de Venezuela, para atender las necesidades, incluso el buque que habría partido de los Estados Unidos para atender a los migrantes venezolanos, que ya son más de 4 millones. Entonces se habla de que están a punto de llegar a 5 millones y que ACNUR reconoció como la crisis migratoria más importante del mundo durante el 2018 y solamente va a empeorar mientras siga este régimen. Asimismo han hecho un llamado a Chile y a otros países de la región que han solicitado visos a los ciudadanos para que flexibilicen sus políticas migratorias. Señalan, los venezolanos huyen en busca de ayuda y los migrantes pueden favorecer a los países. Que hay una agresión, vamos a tildarla ya así, porque la agresión no significa una acción militar, que hayan tiros, muertos, heridos. Agresión también implica cuando se introducen a su territorio, en este caso a nuestro territorio nacional, elementos militares de potencias extranjeras sin la autorización de la Asamblea Nacional. Porque para que aquí venga un avión ruso militar, si eso forma parte de una misión técnica,
que seguramente es el falso positivo que va a querer desarrollar el ministro de la Defensa, eso tiene que estar de todas maneras autorizado por la Asamblea Nacional. Asimismo, han rechazado algunos de los pronunciamientos de Michelle Bachelet antes de partir de Venezuela. Han asegurado que se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos. Resaltan la detención de al menos 6 funcionarios militares en los últimos días. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Y Christopher Figuera, ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia, reveló los secretos más oscuros del régimen de Nicolás Maduro. El general, quien permaneció 2 meses en Colombia y llegó el lunes a Estados Unidos, aseguró al diario The Washington Post que el presidente del Tribunal Supremo madurista, Michael Moreno, pidió $100 millones a empresarios venezolanos para asegurar los votos con los que emitiría una sentencia para devolverle la autoridad a la Asamblea Nacional. El ex jefe de inteligencia además indicó que esta decisión iba a salir el pasado 30 de abril, coincidiendo con la Operación Libertad, pero que no se llevó a cabo porque el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien al inicio estaba al tanto del movimiento, se retractó. Desde el exilio, el exdirector del SEBIN, conocido como la Policía Política del Régimen, advirtió sobre la presencia en Venezuela de grupos irregulares como la guerrilla colombiana del ELN y la organización terrorista Hezbollah. Ha alertado además sobre la influencia de Cuba en el Palacio de Miraflores. Dijo que Raúl Castro era un asesor de Nicolás Maduro. Figuera también denunció negocios ilícitos del oro. Aquí tenemos parte de su testimonio. Bueno, él directamente, él es el responsable, él es el jefe de esa empresa criminal, pues. Su familia está involucrada en eso. El ministro de Industria, que es el vicepresidente del área económica, está involucrado en eso. El ministro de Finanzas está involucrado. El presidente del Banco Central está involucrado, pues. Y de eso tengo elementos de convicción que de alguna manera tendré que consignarlos ante organismos internacionales para contribuir pues con la salida de... Yo no tenía la cercanía con Maduro como cuando estaba de subdirector en la DGCIN y cuando estaba de director en el CESPA, sí. No la tenía como la tuve en estos últimos 6 meses, ¿no? La Guardia Bolivariana causó un incidente en la triple frontera entre Colombia, Brasil y Venezuela que ya fue reportado ante la Cancillería colombiana. Según relataron los tripulantes de una embarcación que venía desde Brasil, 4 integrantes de la Guardia amenazaron con armas a los pasajeros y dispararon al aire ya en territorio colombiano. En el video publicado por el gobernador de Guainía en sus redes sociales, se escuchan gritos e insultos en medio de imágenes confusas. Segundos después se ve una embarcación, sobre ella van 4 hombres con fusil en mano. La Armada de Colombia emitió un comunicado en el que explica la situación, según denuncias de las personas que grabaron el video. 4 integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana, portando armas de fuego a bordo de un bote, los intimidaron con disparos al aire, obligándolos a detenerse. Posteriormente, luego de que la tripulación colombiana no se dejara amedrentar e hicieran respetar el territorio nacional, los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana retornaron a territorio venezolano. El comunicado también hace referencia a que luego de que se conocieran los hechos, la Armada elevó un informe sobre el incidente fronterizo dirigido a la Cancillería. Tras la incursión militar, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha alertado a la comunidad internacional sobre las que ha llamado provocaciones constantes del régimen madurista. Mediante un comunicado, la Cancillería colombiana indicó que frente a estas incitaciones siempre mantendrá la prudencia, al tiempo que enfatizó que las Fuerzas Armadas se mantienen en alerta para defender la soberanía. El presidente de Irán respondió a las nuevas sanciones que impuso Estados Unidos contra el régimen de Teherán. Hassan Rouhani acusó a Washington de romper el camino hacia la paz con estas medidas dirigidas, en esta ocasión, contra el ayatolá Ali Khamenei y el ministro de Asuntos Exteriores. Rouhani aseguró que las sanciones, a las que calificó de indignantes e idiotas, no tendrían ningún efecto contra el líder supremo. Una persona pierde la razón y hace algo enfermo y estúpido. ¿Y qué? Pone sanciones al líder de un país. ¿Para qué? Estados Unidos es gracioso, no le permitimos entrar a nuestro país y dicen que pueden venir al nuestro. ¿Por qué las sanciones? Dicen que impondrán sanciones a la propiedad de nuestro líder. ¿Qué es la propiedad de nuestros líderes? Una casa simple y un salón de ceremonias.
Y mientras tanto, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró que Irán tiene el camino libre para entrar en conversación con Estados Unidos. Agregó que el presidente Trump busca que la República Islámica demuestre, a través de este eventual diálogo, que no está intentando construir armas nucleares. El mandatario firmó ayer el nuevo paquete de sanciones que llega en medio de esta tensión por el derribo de un dron estadounidense la semana pasada. Washington se retiró del acuerdo internacional del 2015 que limita al programa nuclear de Irán, lo hizo el año pasado. Is your goal to negotiate a new deal with Iran? Mr. President, is your El presidente ha mantenido la puerta abierta a negociaciones reales para eliminar de manera completa y verificable el programa de armas nucleares de Irán, sus sistemas de misiles balísticos, su apoyo al terrorismo internacional y otras conductas malignas en todo el mundo. Todo lo que Irán debe hacer es abrirse paso por ese camino abierto. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, lanzó hoy en Miami la iniciativa Latinos por Trump, una campaña para incentivar el voto hispano en las elecciones presidenciales del año 2020. El evento se da antes de que la ciudad sea sede justamente del debate demócrata este miércoles. La noticia está ahora con nuestra periodista en Florida, Paola Serna. Paola, una buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, aquí en el centro de convenciones cercano al aeropuerto de Miami llegó el vicepresidente Mike Pence. Aquí se reunió con miembros de estas coaliciones de hispanos aquí de la Florida para dar inauguración a esta campaña de Latinos por Trump. Fue un discurso de un poco más de media hora donde el vicepresidente pues hizo énfasis en los logros económicos de la administración de Donald Trump, particularmente en lo que tiene que ver con los hispanos. Él destacó que un desempleo tan bajo para los hispanos particularmente no se había visto en décadas. También hizo énfasis en los salarios que ganan los hispanos, asegurando que son los más altos que se hayan registrado. Destacó el vicepresidente Mike Pence la importancia histórica de la población hispana para los Estados Unidos. Muchos de ellos incluso han peleado guerras por este país y pues el vicepresidente destacó esta importante pues hecho de lo que han sido los hispanos aquí en los Estados Unidos. También se habló sobre el tema migratorio y, por supuesto, de la economía. Esto fue lo que dijo el vicepresidente Mike Pence hace unos minutos aquí en Miami. Desde la fundación de esta nación, los latinos han sido una parte fundamental. Gracias a ellos se han creado miles de trabajos y también hemos heredado una profunda fe. Ellos han servido a nuestro país en tiempos grandiosos y también en tiempos de sufrimiento. Y han sido una inspiración para todos los estadounidenses y es por eso que nosotros estamos aquí trabajando para la libertad de sus países también. Y les prometo que en nombre del presidente Trump vamos a continuar luchando por los valores de los hispanos y de los latinos estadounidenses. El trabajo, la familia, la libertad, la opción de poder estudiar y de alcanzar el sueño estadounidense es lo que queremos brindar. Bueno, les comento que aquí en el auditorio la mayoría de los participantes eran ciudadanos cubanoamericanos, pero también habían venezolanos, líderes de la comunidad colombiana y nicaragüense. Este discurso, el vicepresidente Mike Pence también criticó el hecho de que los demócratas intenten llevar a cabo, establecer un modelo económico basado en el socialismo. Ha dicho el vicepresidente en este discurso que muchas de las personas que se encontraban aquí el día de hoy son personas que justamente han debido huir de países que han estado tratando con este modelo económico que resulta pues siendo poco efectivo o ineficiente. Dijo el vicepresidente Mike Pence, básicamente estuvo criticando el discurso demócrata que aseguró va a terminar afectando más económicamente a los hispanos principalmente, dijo hoy. Les comento sobre un poco las cifras de los votantes hispanos aquí en los Estados Unidos. Hay alrededor de 13.2 millones de hispanos que
se encuentran en posibilidad de participar de las próximas elecciones del 2020. La mayoría de las encuestas aseguran que entre este grupo de votantes pues esperan o pretenden votar mayoritariamente por un candidato demócrata o un candidato que no sea Donald Trump. Aquí en el estado de la Florida, la última encuesta que se realizó para la cadena Telemundo básicamente indica que alrededor de un 34% de los hispanos de este estado, un estado muy importante en la campaña electoral, pues votarán por el presidente Donald Trump. La mayoría de los estados importantes donde hay mayoría hispana, como Texas y California, pues en su mayoría han dicho que votarán por otro candidato que no sea el republicano Donald Trump. Les cuento pues el día de hoy este auditorio, la mayoría de las personas gritaban por 4 años más del presidente Donald Trump. Estaban aquí diciendo eso, o en todo momento estaban cantándolo, gritando que se necesitaba otros 4 años más de la administración de Donald Trump. También decían o insistían en la construcción del muro, tal y como ocurrió 4 años atrás en todos los debates y en todas las presentaciones tanto de Trump como el vicepresidente Mike Pence. Pues con esta es la información que tenemos desde aquí, desde Miami. Con esto doy paso a los estudios centrales. Continúen ustedes con más información. En Honduras, al menos 4 personas resultaron heridas de bala ayer después de que la policía militar disparara contra estudiantes que realizaban una protesta en su universidad. Los jóvenes exigían la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández cuando unos 40 oficiales ingresaron sin autorización al campus y dispararon contra ellos con fusiles, según han denunciado las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Unos 2.000 alumnos habían bloqueado el Boulevard Suyapa frente al centro de estudios. En Perú, el gobierno ha declarado 2 días de duelo nacional tras la muerte del ministro de Defensa, José Huerta Torres. Este político de 71 años realizaba un viaje de trabajo en la región de Amazonas, en el norte del país. El funcionario sufrió una descompensación, fue trasladado a un hospital de la zona. Finalmente falleció tras un ataque cardíaco. Sus restos fueron trasladados a Lima para ser velados. Huerta Torres era ministro de Defensa desde abril de 2018. El presidente Martín Vizcarra y diversas figuras políticas del país ofrecieron sus condolencias. El Señor esté con ustedes. Este martes fue deportado de Estados Unidos a Colombia David Murcia Guzmán. Este hombre fue el cerebro detrás de una multimillonaria estafa que hace 10 años dejó cerca de 1 millón de afectados. En la Unión Americana, Murcia Guzmán pagó una condena de 9 años de prisión por lavado de activos. En Colombia tiene que enfrentar una pena de 22 años de cárcel por el delito de captación ilegal de dinero. Y vamos a conocer una historia insólita. Una mujer abordó un vuelo de Air Canada y que se quedó dormida después del despegue. Cuando despertó, estaba sola en un avión oscuro y estacionado. Aparentemente la olvidaron. La historia de Tiffany Adams ocurrió a principios de este mes, pero fue publicada recientemente por un amigo en su página de Facebook. Lo hizo en la página de Facebook de la compañía, causando reacciones incrédulas de los lectores y una solicitud de mayor información por parte de la aerolínea canadiense. La mujer volaba de Quebec a Toronto. Air Canada confirmó el incidente, pero se rehusó a comentar sobre cómo esta pasajera pudo haber sido olvidada dentro del avión. Todo listo para la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se va a realizar en Medellín del 26 al 28 de junio. La crisis de Venezuela, la situación en Nicaragua, la crisis migratoria y los derechos humanos en Colombia. Estos son algunos de los temas que se van a abordar en esta edición. Entre las personas que han llegado a la ciudad para participar del evento se encuentra la madre de Juan Pablo Pernalete, un joven venezolano asesinado en el año 2007 por el impacto de una bomba lacrimógena durante una marcha en contra del régimen de Nicolás Maduro. Vamos en directo con nuestro enviado especial a Medellín, Andrés Gil. Ya está en pantalla. Andrés, muy buena tarde. Hola Carlos, Ruth, muy buenas tardes. Aquí en Medellín,
Son las 12:32 de la tarde. Estamos en el preámbulo de esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que será instalada oficialmente mañana aquí en la ciudad de Medellín, en Colombia. Durante este día ya ha habido las primeras reuniones preliminares. El secretario general Luis Almagro ha tenido algunos encuentros. El canciller de Colombia, que es el anfitrión, Carlos Holmes Trujillo, ya ha tenido algunas primeras reuniones para empezar a hablar de los temas de fondo, que es la crisis migratoria de los venezolanos, una crisis que ha obligado a países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador a disponer de recursos estatales adicionales para poder atenderlos, a hablar del asunto del cumplimiento a los acuerdos de paz en el caso de Colombia. En fin, será una semana seguramente intensa, será una agenda muy interesante la que registraremos durante esta semana. Hablamos con la madre de Juan Pablo Pernalete, ese joven que fue asesinado por el régimen venezolano en el año 2017 en medio de las protestas de ese año allí en el país. Ella vino acá para poner en conocimiento de la Organización de Estados Americanos esa grave violación a los derechos humanos que sufrió su hijo. La acompaña la imagen de su hijo bañada en la bandera venezolana y con el texto del último trino que describió, en el que clama por un país en democracia. Te amo, Venezuela. Juan Pablo Pernalete. Juan Pablo Pernalete murió en Caracas el 26 de abril de 2017 después de ser impactado en el pecho con una bomba lacrimógena durante una marcha. Su madre no solo pide justicia, sino que se comprometió en poner en evidencia todas las vulneraciones en ese país. Disparan directo al pecho a corta distancia, causándole la muerte. En Venezuela hay muchos jóvenes asesinados por protestar. Su muerte fue reconocida en ese entonces por la exfiscal Luisa Ortega, pero no hay condena en contra del guarda bolivariano que disparó. Que se produjo la muerte del estudiante Juan Pernalete. Queremos visibilizar y demostrarle al mundo la situación que vivimos las mujeres en Venezuela como madres. Elvira Pernalete participará este martes del Foro sobre Derechos Humanos de las Mujeres Venezolanas. Están violados de una manera sistemática, de una manera tan grave que ya son crímenes de lesa humanidad. Del foro participarán la Coordinadora de Derechos Humanos de la OEA y activistas de los países que la integran. Esta mañana los asistentes a esta reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos participaron en la celebración de los 15 años de la misión de apoyo al proceso de paz. Misión de apoyo que llegó a Colombia enviada por la OEA en el año 2004 en momentos en que se estaba negociando con los grupos de autodefensas y que ha mantenido su participación y su presencia en Colombia, acompañando a las comunidades, acompañando el seguimiento a los procesos de paz durante estos últimos 15 años. Estamos empezando esta cobertura. En próximos contactos estaremos contándoles mucho más acerca de lo que ocurra con esta asamblea, la 49ª de la Organización de los Estados Americanos, que este año sesiona aquí en mi ciudad, en Medellín. Sigan ustedes. Muy buenas tardes. Miles de palestinos han protestado en Cisjordania y en la Franja de Gaza en rechazo al Foro Económico de Bahrein. Este evento, que lleva por nombre Paz para la Prosperidad, es patrocinado por Estados Unidos. Los manifestantes han quemado imágenes de Donald Trump y del rey de Bahrein. Denuncian que la Unión Americana busca socavar la lucha de los palestinos por su independencia y soberanía. Aseguran que no ofrece una solución política al conflicto palestino-israelí. Varios países árabes se han mostrado en contra de la propuesta. Estamos aquí para enviar un mensaje de que no seremos engañados por el llamado plan económico. No puede haber una solución económica como sustituto de nuestra libertad. Y segundo, ¿cómo podemos tener desarrollo económico cuando no podemos controlar nuestras fronteras, nuestra exportación, nuestro libre mercado, nuestra libertad de movimiento e incluso nosotros no controlamos los impuestos que pagamos y que Israel sigue recortando de vez en cuando? Por lo tanto, no hay prosperidad económica. Es una mentira que el señor Kushner está difundiendo y no seremos engañados por esto. Y justamente Naciones Unidas, que ha liderado los principales esfuerzos de reconciliación entre Palestina e Israel, se ha pronunciado sobre la estrategia de la Casa Blanca para poner fin al conflicto. Nuestro periodista Alejandro Rincón con la noticia. Una buena tarde, Alejandro, adelante.
Hola, buenas tardes. Paz para la prosperidad. Ese es el nombre que oficialmente la administración Trump ha dado a su nueva estrategia para tratar de resolver el conflicto palestino-israelí. Jared Kushner, el yerno del presidente Donald Trump, es quien lidera la creación de este plan y quien además se prevé que lo presente al mundo. Por ahora se conoce que el primer componente es de naturaleza económica. La administración Trump quiere que los aliados de los Estados Unidos en Oriente Medio destinen por lo menos $50.000 millones en inversión para proyectos en esa región, de los cuales 28.000 por lo menos irían para proyectos que beneficiarían directamente al pueblo palestino. Este primer componente, sin embargo, no ha sido bien recibido por el propio pueblo palestino, quien en el transcurso de hoy ha expresado ya sus voces de protesta, no solo en Cisjordania, en la Franja de Gaza, sino en puntos como en el que ustedes están viendo ahora esas imágenes en Jericó, esto es en Cisjordania. Se han alzado las voces de protesta de los palestinos reclamando que para ellos, más que cualquier tipo de inversión, lo importante es recuperar sus derechos políticos y territoriales. Incluso dentro de esas protestas llama la atención algunos de los carteles enarbolados por el pueblo palestino. Uno en donde dice: el denominado acuerdo del siglo nació muerto. Es una voz sumamente diciente de crítica de parte de quienes se supone son unos de los principales beneficiarios de la nueva estrategia de la administración Trump. Un plan que incluso ha sido seguido de cerca aquí desde la Secretaría General de Naciones Unidas, donde nos encontramos. En particular, la voz más importante que había trascendido en los últimos días ha sido de parte de Nikolai Mladenov, que es el enviado especial del secretario general Antonio Guterres para todo este asunto del conflicto palestino-israelí. Durante una sesión reciente del Consejo de Seguridad, él entregó las siguientes declaraciones sobre el nuevo proyecto de la administración Trump. El apoyo económico y humanitario a la población es crucial para crear un ambiente que permita las negociaciones. Sin embargo, es necesario enfatizar de que el conflicto no puede ser resuelto con medidas económicas simplemente. Los pasos tienen que ser complementados claramente con un proceso político legítimo que aborde todas las problemáticas a través de estas resoluciones. La presentación del plan para el conflicto palestino-israelí de la administración Trump sucede justo cuando aquí, en la sede general de Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, avanza una conferencia global que busca recolectar más recursos para atender las graves necesidades humanitarias que tiene ahora el pueblo palestino, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Lo que se busca es que la comunidad internacional aporte más recursos, en particular, dado que Estados Unidos le quitó el apoyo financiero a la principal agencia de Naciones Unidas que en los últimos años de historia se ha encargado de esta labor. A esa conferencia, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, envió un mensaje recordando, justo a propósito de las noticias del día de hoy, que a futuro cualquier plan para resolver el conflicto palestino-israelí debe tener como eje principal los debates y consideraciones políticas y específicamente la creación o de la definición de un Estado palestino que conviva en paz y seguridad con el Estado de Israel. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Y en Madrid, la policía detuvo a un supuesto pederasta que había abusado de por lo menos 3 menores de edad, a quienes los llevó con engaños hasta su domicilio para jugar. El sujeto luego los amenazaba para que no contaran lo que había sucedido, asegurando que era agente secreto y que tomaría acciones en contra de sus padres. Marcelo Moncayo tiene la historia desde Madrid. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes desde Madrid. Así es, amigos televidentes, la Policía Nacional Española detuvo en las últimas horas aquí, en Madrid, a un supuesto pederasta que se hacía pasar por agente secreto para abusar de sus víctimas. En Madrid, agentes de la Policía Nacional detuvieron a un presunto pederasta que se hizo pasar por agente secreto para abusar de varios menores de edad, a los que invitaba a jugar a videoconsolas para ganarse su confianza para finalmente abusar sexualmente de ellos. Hasta ahora hay 3 menores identificados que declaran o manifiestan haber sufrido abusos sexuales durante 2 años, al menos con una frecuencia de al menos 4 veces al mes, habiendo sido grabados con lo que ellos describían como una especie de bolígrafo en la que se encendía una lucecita roja. Luego de que el supuesto pederasta conseguía su propósito, amenazaba a los menores con dejar sin trabajo a sus padres si contaban lo que había sucedido, algo que conseguiría haciendo uso de su supuesta influencia profesional. El autor de los hechos, que residía en el mismo barrio que sus víctimas, se ganaba su confianza invitándoles a su casa a jugar a videoconsolas y ofreciéndoles golosinas.
Después, una vez que había ganado esta confianza, les ofrecía entre 10 y 40 euros a cambio de participar en juegos sexuales. El autor de los hechos amenazaba con utilizar su supuesta influencia en el ámbito de la seguridad, diciéndole a los menores que dejaría a sus padres sin trabajo en el caso de que estos hechos salieran a la luz. En España, 1 de cada 5 menores es víctima de abusos o agresiones sexuales. De estos, solo el 15% los denuncia y un 70% de las denuncias no supera la fase de investigación, con lo que nunca llega a juicio oral. Estos datos los refleja un estudio realizado en el año 2017 por la ONG Save the Children. En el mismo año se registraron más de 3.000 denuncias por abuso o agresión a menores de 17 años, es decir, 1 cada 3 horas. Los datos además reflejan que el 90% de estos delitos los cometen hombres. Amigos televidentes, y en estos momentos las investigaciones continúan abiertas para determinar si este supuesto pederasta habría o no abusado de otros pequeños. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. Y fue condenado a cadena perpetua el hombre que empujó a un adulto mayor a las vías del metro de Londres hace un año. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron que Paul Crossley, un enfermo de esquizofrenia, intentó arrojar primero a un hombre de 23 años, aunque no tuvo éxito. Luego se le ve en otra estación y allí empuja al hombre de 91 años que sufrió múltiples fracturas de pelvis y un corte profundo tras caer de cabeza. Crossley había consumido altas dosis de crack el día previo al crimen. Un incendio ha causado una explosión en un almacén industrial en la ciudad de Nanning, en el sur de China. Más de 100 bomberos han sido enviados a este lugar para combatir el fuego. De acuerdo con el gerente de la fábrica, las llamas habrían sido causadas por elementos inflamables, incluido el aceite de transferencia de calor, la materia prima utilizada para impermeabilizar la membrana y los neumáticos desechados que se almacenaron en el establecimiento. La policía ha iniciado las investigaciones. Hasta el momento no se reportan víctimas. Finalizamos esta entrega del informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Agradecemos como siempre su atención y compañía. Para seguir informados, @NTN24 en Twitter y NTN24.com. Feliz tarde.